Muy buenos días para todos mis hermanos. Dios los bendiga. La manera en que nosotros podemos observar que las personas acaudaladas hoy, las personas famosas manejan el dinero, no solo revela la condición de sus corazones, que ellos aman el dinero, sino también revela la descomposición moral de la sociedad actual. Es una sociedad que ama el dinero y que usa a las personas. Y mientras Santiago se dirige a un auditorio inmediato que es la iglesia perseguida, él está poniendo también el temor de Dios sobre cualquier persona que tenga y ame el dinero y que escuche esa exhortación que hemos leído en voz alta en el capítulo 5, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. El día de hoy nosotros nos hemos convertido en parte de esta audiencia a la cual Santiago también se dirige. En tiempos de persecución, en tiempos de dispersión, muchos paganos y cristianos se hicieron ricos por esos días, en los días de Santiago. Asimismo, en el tiempo de pandemia que acaba de ocurrir hace apenas un par de años, muchos impíos y cristianos se enriquecieron. Por ejemplo, el periódico El País publicó el 31 de diciembre de 2020 que la pandemia disparó las fortunas de los más ricos del planeta. Las 20 personas más acaudaladas del mundo acumularon 1.77 billones de dólares, un 24% más que en el 2019. Hombres como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros acumularon multimillonarias sumas en tiempo de pandemia. Solamente Jeff Bezos, dice el diario El País, es un hombre de 57 años, que posee un patrimonio que supera los 193.700 millones de dólares. La fortuna de este hombre solamente en tiempo de pandemia creció de 78.900 millones de dólares. Eso es un más 69.7%. Entonces, este fenómeno ocurrió también en los días de Santiago, en la época de la persecución romana contra la iglesia en el primer siglo. Y es eso lo que quiso decir precisamente Jesús en Mateo 6, verso 19 al 21, cuando dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté, dice Jesús, tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, donde esté su tesoro, aquello que usted más ama, allí estará su corazón. De manera que el poder y el dinero son una forma de probar lo que más ama el corazón de un hombre. Y Santiago está llamando aquí a los ricos dentro y fuera de la iglesia a examinar la forma en que manejan su dinero. Vamos a estudiar esta porción de 6 versículos de Santiago en 3 puntos importantes y vamos a tratar de recordarlos, que tengan un título fácil de recordar para todos nosotros. El primer punto se va a llamar la miseria de los ricos impíos. El segundo punto, los pecados de los ricos impíos. Y el tercero, el juicio de los ricos impíos. Entonces, en primer lugar, la miseria de los ricos impíos, y nos vamos a concentrar en el versículo 1. Y pensamos en lo que dice aquí Santiago nuevamente, oíd, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Y cuando él utiliza el verbo oír, cuando él exhorta y dice oíd, ese imperativo, nos deja saber el pastor Santiago que el rico entonces es como un sordo, como un ciego que va camino a un abismo escuchando en un audífono su música favorita a todo volumen. Esa persona no sabe y no se da cuenta y no cree que va camino a la muerte. ¿Por qué? Porque
no quiere oír la advertencia de Dios o no puede oír la advertencia de Dios acerca del manejo que le da a sus riquezas, a su dinero. Recuerde, ¿quiénes son los ricos? Son todas las personas que cuentan con más de lo que se necesita para vivir. No se necesita ser un Jeff Bezos para ser rico. Simplemente ser rico cuando se tiene más de lo que necesitamos para vivir. Santiago aquí no está condenando a los ricos por ser acaudalados, sino por el mal uso de sus recursos. Es decir, desear tener más de lo necesario para poder vivir no es bíblico, pero si por alguna razón usted tiene más de lo que necesita para vivir, ¿en dónde está el pecado? En el manejo que usted le da al dinero que Dios le permite tener. Entonces hay que hacer una diferencia aquí entre un rico impío que no es creyente y un rico impío que se hace pasar por creyente y también un rico que es un creyente genuino, pero que necesita entonces, como estamos viendo que hace Santiago, ser enseñado en cuanto al manejo del dinero. Ese es el caso también de los ricos en la iglesia que pastoreaba Timoteo eh, en Éfeso. Pablo exhorta a Timoteo diciéndole en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales, ahí está el imperativo pastoral, enséñales, 2 veces usa el verbo enseñar Pablo. En el 18 le dice a Timoteo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, Santiago está exhortando a los ricos impíos no creyentes y falsos creyentes. A ellos les dice, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Santiago está haciendo un llamado implícito a arrepentirse de esta maldad. El problema no es tener más de lo que se necesita para vivir. Ser rico no es pecado. La Biblia no condena en ningún lugar la riqueza en sí misma. Puede ser una bendición si se usa de manera justa, como dice Proverbios 10:22, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Es decir, tener más de lo que se necesita no es el propósito de la sabiduría, es generalmente consecuencia de la sabiduría. Tener más de lo que necesitamos para vivir no es el propósito de la sabiduría, es consecuencia de la sabiduría. ¿Cuándo es que viene la tristeza, como dice el proverbio? La tristeza viene cuando las riquezas son mal habidas o, como cuando dice Santiago, las riquezas son utilizadas de manera injusta. ¿Cuál es el pecado de los ricos a quienes está exhortando Santiago? ¿Por qué les dice llorad y aullad las miserias que vienen sobre vosotros? ¿Cuál es el pecado de estos ricos a los cuales exhorta Santiago? Su pecado es la indiferencia y la omisión de hacer el bien con su dinero. La palabra dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, sabiendo que ellos pueden hacer mucho bien con su riqueza, no lo hacen, entonces por eso son exhortados a arrepentirse y la expresión que utiliza Santiago es llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Es una manera de decirles arrepiéntanse. Las miserias que están por venir para ellos, ¿cuándo vendrán? Cuando rindan cuentas ante Dios en el juicio, en el día de la matanza, lo diría en palabras de Santiago en el versículo 5. ¿Por qué habrá esa miseria, ocurrirá esa miseria sobre ellos? Por cómo manejaron el dinero en la tierra. Y por eso es que deberían lamentarse y arrepentirse o llorar y aullar, ¿no? Entonces, si usted es un creyente y tiene más de lo que necesita para vivir que el promedio de los demás, recuerde que todos nosotros debemos, como dice Pablo en 2 Corintios 5:10, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo
para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Recordemos el principio que hemos mencionado anteriormente. El poder y el dinero son una forma de probar lo que más ama el corazón de un hombre. Santiago, recordemos esta expresión, esta exhortación es importantísima. Santiago está diciéndole a los ricos impíos, en otras traducciones dice a los malvados, oíd ahora, ricos. Y los ricos podrían responderle a Santiago, sí, dinos. Y Santiago les dice, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Y los ricos le podrían decir al pastor Santiago, pero nosotros no tenemos calamidades, Pastor Santiago. Y Santiago les puede decir, solo esperen que ya vienen. Los ricos impíos o los ricos que se hacen pasar por creyentes en la iglesia, los ricos malvados no oyen y mucho menos creen que han cometido algún pecado. Y es por eso que Jesús dice en Lucas 6, 24, 25, pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Los ricos impíos serán castigados porque han pecado. Pero, ¿cuáles son los pecados de los ricos impíos? Ese es nuestro segundo punto, ¿lo recuerda? Los pecados de los ricos impíos. Y vamos a concentrarnos en los versículos 3, 4, 5 y 6. Queda un versículo pendiente por ahí, lo vamos a dejar para el tercer punto. Entonces, ¿cuáles son los pecados de los ricos impíos? Vamos a enumerarlos. Uno, primer pecado de los ricos impíos, acumulación de riquezas y bienes. La acumulación de los recursos es pecado. Acumular recursos es pecado. Acumular dinero, bienes, tesoros, como si Cristo nunca fuera a regresar al final de este tiempo en el que vivimos, es decir, en los últimos tiempos, vendrá el juicio final y la acumulación de riquezas, de bienes, de tesoros que se oxidan, dice el pastor Santiago, serán como un testigo contra los ricos malvados. Es decir, sus bienes, sus riquezas acumuladas serán el testimonio en el día del juicio de que ellos obraron con maldad. Y eso los llevará a la condenación eterna. La segunda cosa, el segundo pecado de los ricos impíos, retener el salario justo de un trabajador. Eso lo menciona Santiago aquí en esta porción. Y ese pecado es una violación a la ley de Dios. El jornal no solo debe pagarse, sino que debe ser pagado a tiempo, como dice Levítico 19:13. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. La tercera cosa, el tercer pecado de los ricos impíos es vivir vidas de lujo y de placer desenfrenado. Este es el pecado de la vida disoluta, que consiste en entregarse a toda clase de lujos y al mismo tiempo ser indiferentes a los pobres, indiferentes a la necesidad dentro de la iglesia, indiferentes a la necesidad en la obra de Dios cuando se trata de los ricos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque una vida sin abnegación, o sea, una vida sin restricciones, tarde o temprano pierde el control en todas las áreas. Esta clase de personas, dice el versículo 5 de esta porción en Santiago 5, dice que esta clase de personas se están engordando en sus corazones para el día de la matanza. Es decir, ellos no son conscientes del desastre que les espera en el juicio final, de manera que la exhortación de Santiago en este capítulo 5 y en los primeros 6 versículos no es un regaño, es amor, es preocupación por aquellos que se están congregando en la iglesia, que teniendo más de lo que se necesita para vivir, no se dan cuenta que están pecando, no se dan cuenta de su idolatría. En cuarto lugar, hemos visto ya tres pecados, ¿no? Tres pecados de los ricos: acumulación de riquezas y bienes, retener el salario justo de un trabajador. Tercero, vivir vidas de lujo, de placer desenfrenado. Y en cuarto lugar, condenar y dar muerte al justo, que es lo que dice el versículo 6. Entonces aquí en el verso 6 lo más probable es que se trate de un asesinato judicial, mediante el cual los terratenientes ricos, los que se hicieron ricos en la persecución
romana, llevaban a los tribunales a los pequeños agricultores que tenían deudas más obviamente con menos recursos, eran pobres, eh, eran llevados a juicio y eran despojados de sus tierras y por lo tanto de sus fuentes de ingreso. Y luego, ¿qué hacían estos ricos malvados? Luego los volvían a contratar para que ahora trabajaran en su antigua propiedad que ellos les habían quitado en un tribunal. Entonces recordemos la idea eh, homilética que hemos estado repitiendo en varias oportunidades. Las riquezas no son para retenerlas ni acumularlas, no son para vivir vidas de lujo y desenfreno, sino para glorificar a Dios sirviendo al prójimo, creando empleo, pagando salarios justos, siendo generosos con los más pobres, especialmente cuando aumentan en nuestra generación y en nuestros días la corrupción, el hambre y la pobreza en tiempo de pospandemia. Entonces, ahora sí, el verso 2 y el verso 3 que nos hacen falta para reflexionar. En tercer lugar, el juicio de los ricos impíos. Voy a recapitular solo por un instante los puntos del sermón que hemos estudiado. Número 1, hemos visto la miseria de los ricos impíos. Número 2, los pecados de los ricos impíos, que fueron 4 pecados. Y en tercer lugar, el juicio de los ricos impíos para terminar. Dice Santiago, vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Y en el verso 3 dice, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego en los últimos días que habéis acumulado tesoros. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a este pecado de los ricos en nuestro tiempo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia? La iglesia debe responder a la opresión de los ricos en tiempos de pospandemia, como debía hacerlo en tiempos de persecución la iglesia de Santiago o la iglesia a la cual le escribe Santiago. La iglesia debe exhortar a los ricos a lamentarse y a arrepentirse por su indiferencia hacia los pobres, advirtiéndoles que Dios corregirá de manera completa y justa todas sus injusticias en la gloriosa segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Repito la pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia hoy? ¿Quedarse callada? ¿Ser indiferente? Los cristianos deben confrontar a los ricos de este mundo y a los ricos dentro de la iglesia acerca del manejo injusto de sus riquezas y advertirles del justo juicio del Señor de los ejércitos. El veredicto de la Escritura es que Dios castiga los pecados sociales. Ser rico dentro de la iglesia y agrandar la distancia entre el que tiene menos y entre el rico dentro de la iglesia es pecado y Dios juzgará ese pecado. Es decir, como lo dice Jorge Atienza, si dentro de la iglesia la distancia entre el pobre y el rico cada vez es más grande, entonces la iglesia no ha entendido el evangelio. Porque el que es rico dentro de la iglesia no puede seguir siendo más rico para sí mismo. Puede seguir siendo rico y puede seguir haciendo riquezas porque las riquezas no son pecado, pero lo que no puede es seguir distanciado de la necesidad del hermano, del prójimo, de las misiones, de la obra y del reino de Dios. Entonces, la iglesia debe confrontar a los ricos porque el veredicto de Dios en la escritura es el castigo de los pecados sociales. De alguna manera podríamos decir, el bosquejo que hemos estudiado, podríamos decirlo así, de esta manera, cambiando los nombres de los puntos del sermón solo para reflexionar. Punto número 1, Dios castiga al rico por amontonar tesoros mal habidos. Punto número 2, Dios castiga al rico por amontonar injusticias. Punto número 3, Dios castiga al rico que vive disolutamente. El mundo, mis amados, y las riquezas de este mundo pasan, pero los tesoros de Cristo permanecen para siempre. Dios traerá humillación al rico, pues Él es el único que corregirá de manera completa y justa todas sus injusticias en la gloriosa segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Santiago dice en el verso 6, habéis dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Si usted, mi amado hermano, sabe que podría vivir con mucho menos de lo que ahora tiene
y que podría dar más de lo que regularmente da para ayudar a los necesitados en la iglesia, a la obra misionera, a la plantación de iglesias y el mismo sostenimiento de la iglesia local, si usted sabe que podría renunciar a comodidades que realmente no necesita, pero no lo ha hecho, entonces hoy el Señor le está dando a usted la oportunidad de arrepentirse y comenzar a amar a Dios y a su prójimo más que al dinero. ¿Cómo? Dejando de acumular, dando con liberalidad, pagando justamente a sus empleados, rechazando la vida lujosa y los placeres desenfrenados, aborreciendo el fraude y no pasando más por encima de los pobres para mantener su estilo de vida. Las personas, mis amados, las personas, según la Biblia, las personas son para amarlas. El dinero y las cosas son para usarlas. La pregunta es, ¿está usando usted o amando a las riquezas? ¿Está usando usted o amando a las personas? Los falsos creyentes ricos de la posverdad, cuyo Dios es el dinero y no el Señor de los ejércitos, todos ellos, dice Santiago, caerán en manos del Dios justo. El poder y el dinero, repito al final una vez más este principio, el poder y el dinero son una forma de probar lo que más ama el corazón del hombre. ¿Qué es lo que a partir de hoy usted quiere amar más? ¿Qué plan de acción tomará para usar su dinero de una manera justa? ¿Cómo cree que puede comenzar a glorificar a Dios con su dinero dentro y fuera de la iglesia? ¿Se comprometerá usted a partir de hoy en la evangelización y la obra misionera generosamente con sus finanzas? Recuerde lo que Pablo escribe en 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo y aquí está para terminar nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir no es Pablo, no es Timoteo. Nuestro modelo a seguir no es Santiago, nuestro modelo a seguir es Cristo. Y Pablo dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Que Dios los bendiga a todos.